para el día de hoy tenemos el tema de las técnicas de identificación. Esto es un tema que a mí me gusta mucho hablar porque, digamos, una de las cosas que nosotros siempre tratamos de mejorar son nuestras técnicas, ¿no? Entonces escogí como tema las técnicas de identificación de riesgo, básicamente para conversarles un poco de las técnicas tradicionales que se usan, cuáles me gustan, cuáles no me gustan, cuáles son las ventajas y desventajas que nosotros podemos encontrar. Y básicamente, ¿no? Lo que voy a hacer es presentarles, vamos a listar aquí, cuáles son las principales técnicas que les puede ser útil para identificar los riesgos. Lo que pasa es que si ustedes no identifican los riesgos, no van a poder gestionarlos, ¿no? No podemos gestionar lo que no identificamos. Entonces, miren, yo les he, como esta es una presentación corta, ¿no? Y básicamente es un conversatorio basado en mi experiencia, entonces yo les he recopilado 6 técnicas, ¿no? 6 técnicas. Hay una norma que es la norma ISO 31010 que tiene 31 técnicas. La verdad que son demasiadas y no todas son aplicables a lo que nosotros hacemos, que es la industria del sector servicios, ¿no? Entonces, hay algunas que usan técnicas de identificación de productos que tienen falla, pero eso tal vez es más útil para procesos industriales, empresas industriales de fabricación, ¿no? Tal vez no aplica tanto para nosotros, pero de las técnicas que yo he visto en las mejores prácticas que he tenido oportunidad de observar y de eh, analizar, yo he traído 6, ¿no? Observación número 1, estas 6 técnicas no son la solución, ¿ok? Simplemente son técnicas, ¿ok? El hecho de que Messi patee los penales con una efectividad de 100% no significa que su equipo va a ganar, ¿ok? Tampoco significa que siempre va a acertar y que va a meter gol en los penales, ¿no? Puede fallar y de hecho ha fallado en algún momento. Entonces, estas técnicas pues no son la panacea, pero nos ayudan. Eso en primer lugar. En segundo lugar, estas técnicas no son excluyentes. O sea, yo puedo usar 2 técnicas, 3 técnicas, pero no hay que caer, no hay que abusar digamos, en la multiplicidad de técnicas para un mismo proceso. ¿Por qué? Porque em, tenemos que distribuir bien nuestro tiempo, tenemos que ser eficientes con el tiempo que tenemos en la organización. Entonces, no para todos los casos vamos a usar, digamos, un análisis multitécnica, ¿no? O sea, varias técnicas para un mismo proceso. Sin embargo, para algunos procesos que son de alto riesgo o son de muy alto riesgo, probablemente sí va a valer la pena usar más de una técnica de análisis para hacer un contraste, para hacer una validación, para tener mejores ideas, para conocer mejor el riesgo y obviamente en la medida en que nosotros podemos conocer mejor a un problema, también vamos a poder enfocarnos mejor en la solución. Bien, entonces esas son las observaciones. ¿Qué es lo que yo veo que suele pasar en las organizaciones, sobre todo en los bancos donde ustedes trabajan? Eh, Primero, una carga fuerte, laboralmente hablando, y de actividades del área de gestión de riesgos, ¿no? O sea, eh, mejor dicho, entre comillas, les falta tiempo para hacer todo lo que quisieran hacer, ¿no? Número 2, y aquí voy a hablar en términos generales, ¿ok? Número 2, una priorización, y con esto no quiero decir que esté mal, una priorización eh, de las áreas funcionales, ¿no? Como finanzas, operaciones, recursos humanos, etcétera, una priorización en sus objetivos de negocio, ¿no? Lo cual no está mal, no estoy diciendo que esté mal, pero
normalmente están por debajo de los objetivos. Entonces, si están por debajo de los objetivos, cuando tú llegas y les dices, mira, vamos a hacer un taller, ¿no? Para técnicas de identificación de riesgo, entonces te miran y te dicen, mira, mi principal riesgo es que si no llego a la meta, ya yo no sigo acá. Entonces, eh, este, muchas veces no es tan fácil conseguir esa disposición porque hay prioridades y porque no, digamos, normalmente las organizaciones están pensadas en el logro de objetivos, pero dentro de ese logro de objetivos no se incorpora la gestión de riesgos, ¿no? Se incorpora los objetivos de desempeño. Entonces, ¿qué tan lejos estamos de los KPIs? ¿No? Eh, Eso lo ve, digamos, cuando las organizaciones maduran, entonces ya no solamente llevan KPIs, sino que el área funcional lleva sus KRIs. O sea que los KRIs dejan de ser, entre comillas, propiedad de, del área de gestión de riesgos y se convierte en una herramienta de la área funcional. Y si a eso se le ponen incentivos, ¿no? Es decir, cuando hablo de incentivos, me refiero a premios, bonificaciones o también, del otro lado, penalizaciones y sanciones para los KRIs, entonces el área funcional empieza a tener un poco más de madurez y equilibra esas prioridades, equilibra esa, digamos, intención de priorizar los objetivos de negocio y desempeño. Entonces, y ya cuando el área está mucho más madura, entonces ya tiene los KCIs, ¿no? Que son los, y un día vamos a hacer, digamos, un bancaforo de los KCIs. Los KCIs, ¿qué cosas son? Son los Key Control Indicators, indicadores claves de control, ¿ok? O sea, que de alguna manera nos dicen que también o no están funcionando los indicadores de control o los controles en la organización. ¿Ok? Muy bien. Entonces, vamos a comenzar con el primero, ¿no? Vamos a anotar por aquí el número uno. Vamos a ponerlo aquí. Número uno es este. Ahí está. Brainstorming. ¿Ah? Vamos a hablar de este que es el número uno. Entonces, el brainstorming consiste, o que se traduce, se conoce también como lluvia de ideas, consiste en que nosotros reunimos varias personas y empezamos a hablar sobre riesgos. Eso es en resumen. Les pedimos a las personas que nos muestren su preocupación sobre los riesgos. Eh, Recomendaciones. Antes de hacer estos talleres, hay que sensibilizar un poquito al grupo. Es decir, antes de comenzar de una manera fría con el brainstorming, hay que hacer un pequeño marco conceptual, ¿no? ¿Qué son los riesgos? ¿Por qué son importantes? ¿Por qué nos importan a nosotros? Muchos dicen, pues yo soy gerente de recursos humanos, ¿no? Entonces, ¿por qué yo tengo que estar en este taller que es de identificación de riesgos? ¿No? Entonces, primero, ¿qué son los riesgos? ¿Por qué son importantes los riesgos? Hay que sensibilizar al grupo y, y hablarles un poquito también de lo que es el mapa de riesgo, ¿no? Cómo se diferencian los riesgos de una manera muy sencilla, ¿no? Muy simple. O sea, no, aquí no pueden haber tecnicismos. ¿Ok? ¿En qué se diferencian los riesgos, de las causas de los riesgos, de las consecuencias, de las vulnerabilidades? Toda esa parte hay que explicárselas para que ellos puedan estar mejor enfocados en el análisis. Entonces, y luego las preguntas que se les lanza en este taller de brainstorming tienen que ser preguntas muy coloquiales, muy sencillas, en un lenguaje muy entendible, ¿no? Por ejemplo, en lugar de preguntarles cuáles son los riesgos, ¿no? Y ya cuando, es más, si tú les dices riesgos inherentes, riesgos residuales, o sea, ya los empiezas a perder, prácticamente ya los perdiste, o sea, mejor háblale de las amenazas, ¿no? Y le lanzas la pregunta, ¿cuáles son las principales amenazas a los objetivos de tu proceso?
y con eso le estás preguntando indirectamente sobre los riesgos o los acompañantes de los riesgos, causas, consecuencias, vulnerabilidad, ¿no? Entonces, pero lo preguntamos de una manera muy sencilla, ¿cuáles son las amenazas a los objetivos de tu proceso o de los procesos que tienes a cargo, ¿no? Y entonces ellos escriben, 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 y te aseguro que van a soltar y mucho, ¿no? Entonces, ¿y cuál es la importancia de este brainstorming? Que se busca que los grupos sean multidisciplinarios, ¿no? ¿Por qué? Porque una de las ventajas de hacer estos talleres es que no solamente identificamos los riesgos, sino también identificamos los posibles controles. O sea, ¿qué podemos hacer al respecto? Ahora, y algunas personas, yo soy uno de esos, somos muy imaginativas, ¿no? Entonces decimos, que podemos hacer esto, lo otro, y no, entonces, pero de pronto sale el que es así, ¿no? Muy al pie de la letra, y que es el abogado, ¿no? Y dice, no, es que eso no se puede, porque el artículo tal, ¿no? Inciso tal, numeral tal, de la ley tal, de tal año, dice tal cosa. Entonces, si no estuviera ahí el abogado, entonces yo sigo con mi idea y sigo pensando, ¿no? Bueno, y esto y lo otro, y ya yo pues empiezo a elaborar y a macroelaborar y después a microelaborar, ¿no? Y por eso es importante que el abogado diga, bueno, que eso no se puede. A veces también el que dice no se puede es el de operaciones, ¿no? O sea, la idea está muy bonita, pero nuestro sistema operativo no lo permite, por ejemplo, nuestro core bancario no lo permite. Eh, o a veces la idea está muy bonita, soluciona el problema, pero esto es demasiado costoso para la organización, ¿no? Porque habría que hacer esto y lo otro y lo otro. Entonces, eh, factibilidades técnicas, factibilidades operativas, factibilidades legales. Y hay una factibilidad muy importante que es la factibilidad comercial, ¿no? Porque cuando salen aquí todas estas ideas de los riesgos y todo, entonces aparecen sin querer queriendo los controles. Y es muy importante que el área comercial esté presente, porque muchas veces el área comercial es el que tiene que advertir, ok, señores, ustedes que están siempre, señores de operaciones, ustedes que están siempre en el back office, ustedes que están en recursos humanos, tecnología, lo que sea, pues lo han entendido muy bien, lo han pensado muy bien, pero esto nos va a orientar a los clientes, ¿no? Y aquí vamos a perder muchos clientes. Entonces, y si perdemos clientes, perdemos negocio, y si perdemos negocio, entonces vamos a tener una fiesta de Navidad no tan bonita, si es que la tenemos, porque yo he conocido entidades que han cancelado su fiesta de Navidad, ¿no? O sea, eh, es verdad, o sea, a ese extremo han llegado. Entonces, el área comercial también tiene que pronunciarse, ¿no? Esa es la importancia de este taller de brainstorming, ¿ok? Bien, es muy útil. Ahora con la pandemia, o a raíz de la pandemia, se empezaron a hacer estos talleres de manera virtual, porque antes se hacía todo presencial. Entonces ahora se hace virtual y eso ha facilitado mucho las cosas porque el gran problema era, no, es que yo salgo de viaje al interior el viernes, así que no voy a poder estar, ¿no? Entonces la otra semana, y en la otra semana había otro que decía, no, es que yo salgo de vacaciones. Bueno, entonces la otra semana, no, es que yo salgo de licencia de maternidad. Entonces, ahora con la virtualidad se ha hecho mucho más fácil, ¿ok? El tema con la virtualidad es que, y eso lo saben ustedes, yo no tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas, que muchas veces en la virtualidad la gente hace multitasking, ¿no? Y está haciendo como cinco cosas al mismo tiempo y esto requiere mucha concentración, ¿no? Eh, Siempre será mejor los talleres presenciales, pero los talleres virtuales pueden ayudar, ¿ok? Muy bien. ¿Qué más? Eh, Recomendaciones. También diría que, en mi experiencia, hay mucha gente que trae a los talleres de brainstorming traumas, ¿no? O sea, quejas,
trae reclamaciones, ¿no? Que tenían ahí acumuladas y que se habían quedado grabados en el disco duro cerebral y cuando vea todo saca, porque aquella vez pasó esto y ¡pa! ¿No? Y entonces nunca falta el otro que se defiende y dice, no, porque aquella vez no fue como tú dices y se sale de la temática. Entonces, recomendación, tienen que poner a un facilitador, a una persona que ordene. ¿Para qué? Para que las personas no se salgan de la discusión y estén bien enfocados en realmente lo que es el objetivo de la discusión. Eh, Otra recomendación es ir con algo preparado, ¿no? Por ejemplo, esto que les decía del marco conceptual, de la sensibilización, eso se puede hacer antes y se puede hacer de manera virtual, para que cada uno lo vea, vea el videíto y llega ya con algún grado de preparación, con un pequeño cuestionario de 5 preguntas, listos para responder, ¿no? Em, y por supuesto que el tiempo no, digamos, no podemos abusar del tiempo de las personas, ¿no? Estos talleres son muy costosos para la organización en términos no contables. ¿Por qué? Porque son horas de las personas, que son muchas personas juntas. Imagínate que sean 10 personas, ¿no? Eh, o bueno, nada más que sean 5 personas. ¿Sí? Entonces, 5 personas, 2 horas son 10 horas de la organización. O sea, son 10 horas de la organización. Eso tiene un costo importante, ¿eh? ¿Ok? Porque si están ahí, están dejando de hacer otra cosa. Entonces, hay también un costo de oportunidad. Bueno, em, ¿qué más? Otra observación acerca del brainstorming es que el brainstorming eh, tiene el inconveniente de que como todos hablan de manera pública e identificada, es decir, en el taller todos saben quién está diciendo qué, muchas veces hay personas temerosas de decir algunas cosas por diversas razones, porque no se quieren ganar problemas con nadie, porque eh, hay una, digamos, jerarquía que les guste o no les guste, tienen que respetar. Entonces, el gerente nunca se va a oponer al vicepresidente, por más que el vicepresidente esté hablando tonterías. Esa es la verdad. Entonces, imagínese al gerente diciéndole, no, señor, no es así. Uy, termina la reunión a mi oficina. Entonces, entonces, hay razones por las cuales la gente se queda calladita, se queda calladita. Eh, Esa es una de las desventajas del brainstorming. Entonces, ahí nos vamos a la segunda, ¿no? Nos vamos al segundo, a la segunda técnica, que son las entrevistas. Estas entrevistas, que son número 2, ¿no? Son entrevistas que suelen ser confidenciales, ¿no? Entonces, esto es como la confesión sacerdotal, ¿ok? Se le puede dar incluso la opción de, mira, si tú quieres mantener esto confidencial, lo podamos mantener confidencial y le firmas un documento, le firmas un compromiso de que todo lo que se ha conversado ahí será usado para ayudar a la organización y que en ningún momento se revelará que él o ella es la persona que ha manifestado esos argumentos o, eh, o esas situaciones. Entonces, y a la persona tal vez le va a dar más tranquilidad, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínate que haya alguien que está yendo en contra de los objetivos de la organización, entonces es difícil que eso se diga en el brainstorming, sobre todo por personas de menor jerarquía. Pero en las entrevistas eso sí es posible, porque son entrevistas individuales, privadas, en donde el entrevistador hace más o menos un brainstorming, pero de uno a uno, ¿no? Y le pregunta qué es lo que tú piensas, qué has observado, qué crees que está funcionando bien, qué crees que no está funcionando bien, qué crees que podemos mejorar, qué crees que tenemos que dejar de hacer, eh, cómo sientes esas amenazas, ¿no?
específica, les hacen todas las preguntas para poder hacer una identificación de riesgos. Cuando hablamos de identificación de riesgos, no solamente es tener un listado de los riesgos, riesgo uno, riesgo 2, riesgo 3, no, no, no. La identificación de riesgos es, digamos, eso, o sea, tener ese listado, pero además en cada uno de los riesgos saber el entorno de ese riesgo, es decir, cuáles son las posibles causas, cuáles son las posibles consecuencias y cuáles son las vulnerabilidades asociadas, ¿no? Bien, o sea, debilidades existentes que están asociadas a ese riesgo, que pueden aumentar la probabilidad de ocurrencia o pueden aumentar el impacto. Entonces, y eso va a ser muy importante para poder valorar el riesgo, ¿no? Y también va a ser importante para la identificación de los controles. Entonces, las entrevistas nos ayudan muchísimo para eh, poder sacar, como dicen en mi país, sacar con cucharita aquello que algunas personas no quieren o no están dispuestas a decir públicamente. ¿Ok? ¿Cuál es la ventaja de las entrevistas? Pues la ventaja de las entrevistas es que es muy costosa en términos de tiempo, ¿no? Porque imagínense, o sea, si tuviésemos que entrevistar a mucha gente, es 1 hora de cada persona más 1 hora nuestra, ¿no? Entonces, igual que en el brainstorming, no abusemos del tiempo, o sea, comencemos puntual, terminemos puntual, eh, 1 hora es más que suficiente, tenemos que ser como muy sagaces con las preguntas. eh, y, y bueno, por mi trabajo de muchos años, yo hacía muchas entrevistas a ejecutivos de áreas funcionales. Cuando uno hace calificación de riesgo, entonces uno se tiene que entrevistar con todos los vicepresidentes. Y, y entonces un día, entonces, ¿yo qué hacía? Yo escribía, ¿no? Esta es una recomendación bien importante y es parte de mi historia personal y se las comparto porque me parece que fue algo que descubrí y no lo he encontrado, digamos, como recomendación en un libro, sino que es lo que yo he aprendido de mi propia experiencia. Miren, entonces yo tenía la entrevista y yo preguntaba, ¿no? Preguntaba y escribía, 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 y después yo tenía que transcribir eso, ¿no? Entonces, y un día dije, oye, yo estoy trabajando doble, ¿no? Porque hago las preguntas, escribo lo que me dicen, a veces ni yo mismo entiendo mi letra, y ahora tengo que pasarlo a un documento en Word. Entonces, hagamos algo práctico. Llevo mi laptop y en mi laptop escribo, ¿no? Y en mi laptop escribo. Y así ya no tengo que transcribir. Oh, qué maravilla, soy un genio, soy un crack, aplausos para mí, lo logré, qué creativo que soy. Bueno, eso me duró una semana. Entonces, según yo, había encontrado la solución, pero empiezo a tener las entrevistas, yo llevando mi computadora, mi laptop, empiezo a tener las entrevistas y me di cuenta que la conversación no fluía bien. Eh, ¿Qué había pasado? ¿O qué estaba pasando? Que se perdía el contacto visual. ¿Por qué? Porque si yo estoy haciendo una pregunta y me están respondiendo, entonces esa respuesta, si la escribo en la computadora, como no soy mecanógrafo, no soy experto en escribir sin ver, ¿no? Así de eso que... Entonces, tenía que ver la computadora y perdí el contacto visual con el entrevistado. Cuando un entrevista, cuando se pierde el contacto visual en una entrevista, y esa es mi lección aprendida, se pierde, vamos a decir, las ganas del entrevistado de seguir hablando. O sea, se enfría muchísimo la entrevista. Entonces, yo me di cuenta y cambié, ¿no? Porque no estaba teniendo una buena conexión. Si tú no tienes una buena conexión, no vas a tener un buen resultado. La persona no te va a decir las cosas con el mismo entusiasmo, con el mismo ímpetu, con las mismas ganas. Entonces, y tal vez no te dice todo. Entonces aprendí que es mejor escribir, tengas o no tengas que transcribir. Después un día vi una película en donde
eh, la periodista, una periodista entrevista a una persona y pone la grabadora y dice, ¿puedo grabar? Y le dice, sí, el entrevistado le dice, sí, puedes grabar. Entonces, entonces empieza a preguntarle y la entrevistadora empieza a escribir todas las respuestas. Y entonces el entrevistado le dice, espera, espera, pero ¿para qué tú escribes si tú estás grabando? Y ella le dice, porque cuando yo escribo, conecto mejor con mi cerebro y recuerdo mejor las cosas cuando escribo. Entonces yo me quedé pensando en eso, ¿no? Y algo de eso puede haber pasado. Entonces, eh, esa es una experiencia que se las comparto, porque llevar una laptop puede ser este, más práctico, sobre todo en términos de tiempo, pero no necesariamente es más efectivo en términos de los objetivos que se quieren, ¿no? Bien, entonces, eh, después viene el tercer, aquí está el número 3, el mapeo de los procesos. Algo que les tiene que pasar a ustedes en las organizaciones es que la gente no tiene tiempo, ¿no? O sea, pide una reunión y te van a decir, no, ese día no puedo. Bueno, entonces al día siguiente, no, tengo comités y al día siguiente, no, también tengo otros comités que me han puesto. Al día siguiente, no, tengo una reunión que viene un proveedor para un proyecto que estamos. Y al día siguiente, no, no se puede porque tengo capacitación con Basán. Entonces la gente no tiene tiempo. Esa es la verdad. Yo siempre digo que tiempo tenemos. Lo que no tenemos es la posibilidad de incorporarlo en la prioridad del tiempo, ¿no? Entonces, se usa el mapeo de procesos. O sea, simplemente tú pides el flujograma, ¿no? Y al flujograma lo empiezas a seguir, empiezas a entender el proceso, porque, vamos, que los que trabajan en identificación de riesgos de manera externa al área funcional, muchas veces no conocen bien el proceso, ¿no? Entonces, hacen, digamos, todo el procedimiento, eh, entienden el proceso, es mucho más fácil con un gráfico, y luego se preguntan dónde pueden estar los riesgos, ¿no? Entonces, es una metodología diferente porque ya no vamos donde el que conoce del proceso para enseñarle de riesgos y para que nos diga qué riesgos pueden haber, sino más bien es que vamos donde el que sabe de riesgos, le enseñamos el proceso y vemos qué riesgos él podría identificar o podría advertir, ¿no? Entonces, el problema es que a veces hay procesos tan complejos que tú ves el flujograma y no lo entiendes y te toma una mañana entenderlo a medias. Ese es un problema. Pero de que es una herramienta, es una herramienta. También puede funcionar cuando, eh, tú sabes, los dueños de los procesos que tienen cargos de jerarquía, muchas veces no tienen mucho tiempo, es lógico. Entonces, puedes tú pedir a un asistente, una persona que no tiene tanta jerarquía, que de repente tiene un poco más de tiempo, pero que conoce el proceso, ¿no? Entonces, ven por acá, a ver, explícame cómo es esto y de esa manera se facilita el entendimiento desde el área de gestión de riesgos, ¿no? Bien, entonces, eh, el cuarto es que estamos con el número 4, ¿no? Es este por aquí, es un foro de grupo virtual, ¿no? Entonces, esta es una herramienta virtual, ¿ok? Entonces, lo más parecido a esto es un WhatsApp grupal, ¿no? Y yo sé que en estos momentos va a haber alguien que va a decir, no, no me hables de grupos de WhatsApp, no quiero saber nada con grupos de WhatsApp, que el grupo de los primos, que el grupo de la familia, que el grupo de los amigos del colegio, que el grupo de los amigos de la universidad, que el grupo de los amigos del área donde trabajo, que el grupo mi trabajo anterior, no me hables de grupo de WhatsApp. Bueno, eh, es parecido, pero
hay algunas diferencias, ¿no? Hay algunas herramientas que nos ayudan. La primera, ¿no? Es que en este foro grupo virtual, las personas no están identificadas nominalmente. Es decir, tú no sabes quién está escribiendo porque cada uno tiene un código, ¿eh? Que permite que las personas no sean identificadas. Entonces, por ejemplo, aquí estamos en este grupo, somos 170 personas, entonces cada uno tiene un código, X1, X2, X3 hasta X170. Bien, y entonces empezamos a soltar, ¿no? Empezamos a soltar eh, ideas. Y si X5 se está oponiendo, por ejemplo, a mi idea, ¿no? Entonces yo estoy más dispuesto a escuchar a X5 porque no llevo ningún prejuicio sobre él, no sé quién es, no sé si es el gerente general y por lo tanto tengo mucha libertad de decirle, mira, es que no me parece, por esto, por esto, por esto, ¿no? Pero cuando es nominal, imagínate, tienes al gerente general identificado con nombre y apellido, por más que tú estés en desacuerdo, tú difícilmente vas a hacer, digamos, vas a dar una opinión que confronte, ¿no? En cambio, cuando es anónimo y van con con estos códigos, entonces eliminamos ciertos sesgos o también ciertas influencias, ¿no? O lo que te decía, ¿no? O sea, por ejemplo, y yo lo veo mucho en las áreas de negocios, ¿no? Oye, que los de cumplimiento no me dejan hacer nada, que me piden esto, que me piden lo otro, que me traban el negocio, se me han ido clientes, hemos perdido clientes. Entonces, muchas veces ven al área de cumplimiento como un obstáculo. Entonces, imagínate que llega al foro de grupo virtual, ya, entonces el comercial ve cumplimiento, no, dice, no puede ser. Entonces, se genera un sesgo inconsciente y eso se puede eliminar con este foro de grupo virtual. Otra ventaja que tiene el foro de grupo virtual es que las personas pueden estar en diferentes lugares, pero además pueden estar en diferentes momentos. ¿Qué pasa con el grupo de WhatsApp? Por ejemplo, yo sé que estoy en un grupo de WhatsApp. No, en varios. ¿Ok? Pero en estos momentos estoy haciendo este conversatorio. Entonces, cuando este conversatorio termine dentro de algunos minutos, yo voy a entrar a mi teléfono y voy a ver, ¿qué hay? Y aquí este está diciendo, no, o sí, no, claro, por supuesto, lo que sea. Entonces, eh, se puede interactuar de manera asincrónica. Eso es muy útil sobre todo para organizaciones que tienen diferentes usos horarios. Por ejemplo, una filial europea con una filial sudamericana, por ejemplo, o latinoamericana, ¿no? Que tienen diferentes usos horarios. Entonces uno lee los mensajes al día siguiente, responde muy temprano, no todos están presentes, ¿no? Pero están participando de manera sincrónica. Esa es otra ventaja. No lo necesitas a todos al mismo tiempo, como sí pasa en la técnica número uno del brainstorming. ¿Ok? Bien. Y ahora vamos a hablar de la otra técnica, que es la número 5. Yo he escogido 6, ¿no? Pero no son las únicas, por si acaso. Esta técnica es la técnica del cuestionario. Bueno, ¿en qué consiste el cuestionario? Que te elaboras las preguntas. Todas las preguntas que tú haces en el brainstorming, que haces en las entrevistas, todas las preguntas que haces tu mapeo de proceso, te salen dudas, todo eso lo pones en un cuestionario. Puede ser un cuestionario de Google Form, puede ser un cuestionario eh, que lo mandas por correo electrónico, como tú quieras. Mientras más fácil, mejor. A la gente le gusta mucho las, digamos, los cuestionarios en donde la gente va marcando clic, 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 ¿no? Eh, y de vez en cuando digitar algo, de vez en cuando. Pero eh, los cuestionarios son una opción. ¿Por qué? Porque como hemos dicho, muchas veces el problema es la disponibilidad de tiempo, ¿no? La gente puede tener la intención,
pero no necesariamente va a estar disponible. ¿Ok? Entonces, los cuestionarios solucionan eso. ¿Por qué? Porque los cuestionarios, además, pueden ser confidenciales. O sea, tiene características de la técnica número dos. Los cuestionarios se, se pueden llenar al final de la jornada, ¿no? O sea, hay gente que vive muy, digamos, intensamente el día. Por ejemplo, la gente de tesorería, ¿no? Tiene muchas emociones en el día, buenas y malas, ¿no? Eh, la gente de TI, una volatilidad de emociones bárbara, ¿no? Productos tan tranquilitos y pasa algo y ¡ah! Todo se enciende. Entonces, de manera que el día no necesariamente es un buen momento para tratar estos temas, pero con los cuestionarios se pueden hacer al final de la jornada, ¿no? O sea, por ejemplo, para el de tesorería, ya cuando la bolsa de valores cierra, ya tiene un poco más de tranquilidad, ¿no? Y puede estar dispuesto a llenar estos cuestionarios y así sucesivamente, ¿no? O sea, todos, una vez que termina las reuniones, una vez que termina todo, uno puede, bueno, vamos a ver qué pendientes tenemos, vamos a resolver esto, esto, esto. Entonces, esa es la ventaja de los cuestionarios, con la posibilidad de que también pueden ser anónimos, ¿no? Bien. Y pueden ser dirigidos o pueden ser no dirigidos. O sea, pueden ser específicos para un tesorero, por ejemplo, ya que estamos con ese ejemplo, o puede ser, digamos, un cuestionario eh, multifuncional para cualquier área, cualquier persona, ¿no? La desventaja de los cuestionarios es que cuando no se toma en serio, a veces por falta de madurez, falta de cultura de riesgo, cuando no se toma en serio, las personas eh, mandan a responder a los que más tienen tiempo, que por lo general son los pasantes. Es que eso pasa, no debería pasar, es verdad, no debería pasar, pero eso pasa. Bueno, y esa es la desventaja, solamente tenemos que tener cuidado en que pues, eh, tienen que ser respondidos esos cuestionarios de manera responsable. Y seis, el autoanálisis. A este autoanálisis muchas veces se le llama autoevaluación. Yo prefiero llamarle autoanálisis, ¿no? Entonces aquí le preguntas al mismo dueño del proceso. Vas y le preguntas al dueño del proceso. Pero con un enfoque más de calificación, ¿no? O sea, ¿cuáles son tus riesgos? ¿Cómo te sientes frente a estos riesgos? ¿Te sientes muy preocupado, altamente preocupado, medianamente preocupado, poco preocupado, nada preocupado? ¿Cómo te sientes, no? Entonces, eso ya te va dando una idea de la valoración. Eh, Hemos sido eficaces con la búsqueda de las soluciones al problema. O sea, fíjate cómo estoy cambiando el lenguaje, poniéndolo simple para no caer en los tecnicismos, ¿no? Y aquí estamos hablando, preguntando por los controles, ¿no? Muy eficaces, nada eficaces, medianamente eficaces, altamente eficaces, para nada eficaces, en fin. Pues con eso ya estás elaborando más o menos una intención de, bueno, o sea, estos riesgos no tienen aparentemente controles muy buenos, entonces hay cosas que podemos hacer, hay cosas que podemos mejorar, entonces estás entendiendo que ese riesgo probablemente va a tener digamos, un nivel más alto o por lo menos de mayor preocupación para la organización. ¿Cuál es la desventaja del autoanálisis? Que es autoanálisis, autopuntuación, autovaloración, ¿no? Entonces, si tú, ¿de qué? Del proceso, porque en el fondo los riesgos están en el proceso, pero el proceso es el hijo del dueño del proceso, es su hijo. Entonces, si usted me pregunta por mi hijo, yo te voy a decir, sí, mi hijo se porta bien, me siento orgulloso de él, qué respetuoso que es, ¿no? Muy educado, o sea, muy responsable. La verdad es que yo estoy muy orgulloso de mi hijo, ¿no? Y todos ustedes van a decir más o menos cosas buenas de sus hijos, ¿no? No se me ocurre un papá diciendo, no, que mi hijo no sirve, que mi hijo esto, no, o sea, todos vamos a decir cosas buenas, ¿no?
Y la verdad es que perdemos objetividad con nuestros hijos. Y nuestros padres pierden objetividad con nosotros y han perdido objetividad con nosotros, ¿no? Entonces, hago esa metáfora porque en el autoanálisis va a haber, normalmente va a haber un sesgo, salvo que haya una alta madurez, va a haber un sesgo hacia lo positivo, que los controles están bien implementados, que todo está funcionando, que no debería haber mayor preocupación, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque obviamente como el proceso le pertenece al dueño del proceso, el riesgo le pertenece al dueño del proceso y los controles le pertenecen al dueño del proceso. Entonces él no, rara vez se va a hacer una autocrítica, ¿no? Digamos, que no va a ser positiva, ¿ok? Y a veces por temor también, ¿no? O sea, si me califico bajo aquí, que también estamos implementando estos controles, no tan bien. Entonces al día siguiente, pues al dueño del proceso lo van a llamar, ¿no? Decir, oye, ¿cómo es eso que tú no estás trabajando tan bien? Entonces, aunque no pase, aunque no lo llamen, él va a sentir ese temor y por eso va a tener algunas respuestas un poco sesgadas, ¿no? Entonces, ahora, estas seis se pueden combinar. ¿Cuándo se pueden combinar? ¿Cuándo tienes que usar todas tus baterías? Cuando el riesgo es alto. Por ejemplo, el riesgo de discontinuidad del negocio. Ese es uno de los riesgos más altos que hay en las organizaciones. Discontinuidad del negocio. ¿Ok? Recordemos, recordemos el Bancaforo 99. Recordemos la pandemia, ¿no? Marzo, marzo del 2020, ¿no? Hasta que se me hace un nudo de la garganta hablar de marzo 2020. Entonces, discontinuidad de negocios. Entonces, para discontinuidad de negocios, que es un riesgo alto, muy alto, tú necesitas muchas técnicas. O sea, se justifica, se entiende, ¿no? Eh, pero para riesgos que son de nivel bajo, eh, que no representan mayor preocupación para la organización, pues hay que ser balanceados y yo creo que basta con una de las técnicas que razonablemente nos responda la inquietud, ¿no? Que razonablemente nos resuelva nuestra necesidad. Pero para los riesgos de mayor trascendencia, podemos combinar no necesariamente los seis, algunos de ellos, o incluso más de seis, porque hay algunas otras técnicas. Si ustedes quieren revisar más, la norma ISO 31010 tiene una serie de técnicas adicionales, ¿no? Aquí, por razones de tiempo, he resumido todo esto en seis. Así que, amigos y amigas, una vez más, muchísimas gracias.